Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre porque infinitas son cada día tus misericordias con nosotros, Señor. Gracias Padre por tus bendiciones también, Señor, por tu provisión diaria en cada uno de nuestros hogares, pero más que nada tu provisión espiritual. Gracias Padre por tu Santo Espíritu en cada uno de los creyentes, motivándole, dándole fuerza, llevándole a toda verdad. Te pedimos, Dios del cielo, que ahora que vamos a escudriñar acerca de tu palabra, pues sea tu mismo Espíritu, Padre, que nos permita entenderla claramente y ponerla por práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Sentémonos, hermanos. Tengan su Biblia a mano, pero no vamos a leer ahora. Vamos a leer en un momentito. Tengo 4 lecturas. Y voy a tratar de leerlas rápido porque lo que quiero sacar es una misma enseñanza de las 4. Hoy he titulado esta prédica "Cuando nuestra ofrenda no agrada a Dios". Ya cada uno se puede ir haciendo mención interna acerca de qué vamos a tratar. Hay personas que piensan o mal piensan que Dios es como si fuese un mendigo. Yo diría que una especie de pringao cósmico al que podemos darle según se nos parezca o cada uno de nosotros creamos que es lo que merece. Y le damos aquello que queremos, y que así como el pordiosero al que uno le da una limosna se debe conformar con lo que recibe, sin importar la forma, el tiempo, la cantidad o la especie de lo que le estamos entregando, que también Dios deberá hacerlo. Y eso es un craso y fatal error. Recuerda que para todos nosotros ser buenos cristianos no lo vamos a lograr si no estudiamos con ahínco y con dedicación las Escrituras de una manera habitual. Si amas a Dios, hermano, te voy a decir que deberás amar su palabra ante todo. Y querrás saber cómo Él piensa, lo que Él ha expresado por medio de la misma. ¿Para qué? Para tú conocerlo cada día más, saber cómo piensa y en base a lo dicho por Él en su palabra, pues sencillamente hacer tú las cosas cada día mejor. También vas a querer conocer cuál es la ofrenda que agrada a Dios y que todos los suyos, en este caso nosotros, debemos hacerle. Vamos a ver 4 historias rápidamente que nos van a dar un mejor conocimiento bíblico y veremos cómo todas ellas juntas nos van a dar una enseñanza práctica que podemos aplicar perfectamente en nuestras vidas. Lo primero que quiero es definir la palabra ofrenda. Dice el Mataburro que cosa que se ofrece como muestra de reconocimiento y veneración. Reconocimiento y veneración. Y la ofrenda es una expresión material que refleja nuestra adoración hacia Dios. Ven que no es tan solo es algo que tú entregas materialmente. No, no lo es. Dice que es algo que refleja, una entrega material, que refleja nuestra adoración a Dios, nuestra obediencia, nuestra sumisión, nuestra entrega. Realmente, si esto lo ampliamos más, yo me atrevo a decir que la ofrenda no es tan solo una entrega material, porque también tú tienes la ofrenda de tu tiempo. La dedicación es parte de la ofrenda que el cristiano hace y no son cosas materiales, son cosas intangibles, pero también son parte de tu ofrenda. En estos 4 ejemplos, el primero que yo encuentro de una ofrenda equivocada, ustedes ya saben quién es, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que ofrendó equivocadamente a Dios? Caín. Génesis 4, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, voy con énfasis, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea que le está diciendo, tú no lo estás haciendo bien. Si bien hicieres, que tú conoces cómo hacerlo bien, ejemplo, tu hermano, es lo que le está diciendo, dice, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás en él o de él. Le está diciendo claramente, si tú no haces bien, estás ante la tentación de que el pecado te está tocando para entrar a tu vida y poseerte. Sin embargo, todavía hasta ese momento, tú tienes control. Tú tienes todavía la fuerza de negar y decir, no, esto no va a seguir ocurriendo más y hacerlo correctamente. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos aquí primero claramente que Caín conocía a Dios, hablaba con Dios, ¿cierto? O sea, tenían esa comunicación como algo habitual inclusive. Pero a Caín parece que no le agradaba la forma en que Dios quería que fuese la ofrenda, como Dios indicó que tenía que ser la ofrenda. Por eso él bien conocía la manera. Caín entonces conocía perfectamente cómo debía actuar, cómo hacer la ofrenda. Si bien hicieres, ¿acaso no serías enaltecido? Y a pesar de ello, de él conocer cómo debía hacerla, Caín ofrendó a su manera, sacrificó según su criterio y por lo tanto ofreció un mal sacrificio. Porque no era la manera de él, sino a la manera de Dios. Consecuencias. Dios lo rechazó tanto a él como a su ofrenda y terminó siendo un asesino marcado siempre. Eso te dice a ti que la cercanía física y el que conozcas a Dios, entre comillas, no son buenos alegatos, ni son alegatos válidos para tú desobedecer a Dios, sino todo lo contrario, para tú entregarte más dedicadamente a Dios. Lo que damos nosotros a Dios de manera incorrecta, inadecuada, no podrá nunca tener buenos resultados. Llámese ofrenda, llámese obras o llámense oraciones. ¿Se acuerdan cómo dice? Ustedes pedid y pedid mal, porque piden para vuestros deseos, para vosotros mismos. ¿Esas oraciones iban a ser contestadas por Dios? No, en ningún momento. Porque estaban mal. ¿Y el sacrificio de Caín iba a ser aceptado por Dios? No. Y lo que él hizo, su obra mal hecha, ¿Dios iba a usar eso a favor de Caín? No. Por lo tanto, la manera de nosotros hacer incorrectamente las cosas no puede nunca tener buenos resultados, ya sean ofrendas, ya sean obras u oraciones. Y recuerden que el obedecer vale más que 1000 sacrificios. Él no obedeció. El caso de Saúl es el segundo. En 1 Samuel 10:6, voy a brincar algunas cositas para que podamos ver, pero dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Sobre quién? Sobre Samuel. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, te vas a convertir, como quien dice, en otra persona, Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. A uno Dios le estaba hablando, al otro Dios está con él inclusive. En el 10:8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Estamos hablando de Saúl. Saúl profetizó porque el Espíritu de Jehová vino sobre él.
voy a brincar unos cuantos y voy a irme al 13:8. Y dice, y él esperó 7 días. ¿Se acuerdan que Samuel le dijo a Saúl, vete a Gilgal y espérame allí 7 días hasta que yo llegue y haré sacrificios y ofrendas de paz? Lo acabo de leer. Pues dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl conocía a Dios, ¿cierto? Saúl tuvo el Espíritu de Dios con él, inclusive profetizó por causa de ese mismo Espíritu Santo. El rey Saúl vio la ofrenda, el sacrificio, como un medio de alcanzar sus propósitos. Un acto meramente religioso que servía para unir la voluntad de sus hombres, porque se le estaban dando a la huida, estaban desertando de las fuerzas de su ejército. Y con esto él sabía que le iba a dar valor, confianza, y los iba a unificar para llevarlos nuevamente a la batalla. O sea que vio esto, ¿cómo diríamos? Fue pragmático, fue práctico. Él no pensó en que hay que obedecer a Jehová, no, sino los hombres se me están yendo y yo tengo que reunir los hombres. Samuel no está llegando a tiempo, yo voy a hacer el sacrificio, porque si es el sacrificio es lo que hay que hacer, pues yo lo hago, con tal que los hombres no se vayan. Y le dio importancia a eso y no a obedecer a Dios. Él hizo el sacrificio sin esperar al sacerdote Samuel. Él hizo el sacrificio y se convirtió en un religioso práctico sin la fe necesaria para obedecer a Dios primero, para obedecer ciegamente a Dios. No pensó en Dios y en sus leyes, sino en lo que él obtendría por medio de hacer o dejar de hacer. Entonces, en este caso, lo que perdería de no hacer el sacrificio. La respuesta de Dios, tanto a su persona como a su ofrenda, fue un rechazo. Fue un rechazo porque Dios es un Dios justo y soberano. Y desde ese momento aplicó justicia sobre él. ¿Cómo? Lo desechó. No lo confirmó ya más en el trono de Israel, donde siempre hubiera estado un familiar, un descendiente de él. Lo rechazó completamente. Y ustedes saben la historia después, cómo él mismo, al alejarse Dios de él, al no estar Dios cerca de su vida, cómo fue poseso por espíritus inmundos. El caso de Uzías es el tercero. Segunda de Crónicas 26:3. Y este es el que más me interesa. Dice, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Miren. Es muy prolífico. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Oigan esto, ustedes saben lo que es hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Es decir, que cumplió y anduvo en los caminos de Dios, como Dios le había señalado que debía hacerlo. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, o sea, se está refiriendo a Zacarías. Y en estos días en que buscó a Jehová,
él le prosperó. O sea, Dios le prosperó. ¿Por qué? Porque él buscaba a Jehová y la respuesta de Dios fue esa. Y dice que le buscaba ¿en qué momento? Durante los días de Zacarías, aquel santo varón que ya nosotros también conocemos algo de él. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jania y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozaletes, arcos y hondas para tirar piedra. Y ustedes van viendo cómo el Señor lo fue guiando. Cómo este hombre no hubo ningún muro de eso, que eran murallas, de las ciudades que conquistó. Ninguna pudo resistir su embate. Y llegaba, ¡pum!, la tumbaba, la poseía y edificaba ciudades adentro. En Asdod y todo eso. Dice que hizo maquinarias inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Serían como catapultas, supongo. Y su fama, oigan bien, ahí vino el problemita, miren por dónde va. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Primero famoso y luego poderoso. Esa mezcla es una mezcla mala. Fama y poder. Eso es lo que busca el hombre, fama y poder. ¿Y saben algo? Es un axioma conocido en la psicología moderna, que dice que el poder siempre corrompe. Siempre corrompe. Y ustedes ven que puede haber un gobernante en un pueblo y seguido empiezan a ensalzarlo, a elevarlo, etc. Y cuando vienen a ver, ahí está, se fue todo. Se envanecen, se enaltecen ellos mismos, se endiosan y abusan. Dice, ahora viene fama, poderoso, y sigo leyendo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y por qué? Porque se enalteció su corazón. Enaltecerse es enorgullecerse, envanecerse. Y eso no lo permite Dios, eso Dios lo aborrece. Las personas altivas y orgullosas, el Señor las aborrece. Por eso lo de él comportarse así fue una rebelión contra Jehová su Dios. Dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, o sea, hacer sacrificio. No le estaba permitido. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. O sea, en ese momento, que yo no puedo, lo enfrentaron aquellos 80 sacerdotes, hombres de Dios, y le dijeron, a ti no te corresponde, no te es lícito quemar incienso aquí. Solamente los hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello, son los que lo van a hacer. Tú te has enaltecido demasiado. Tú crees que tu fama, tu poder, tu fuerza te van a dar ese derecho. Tú has prevaricado contra Dios. Eso es una mezcla, fama, hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Ven? Así es. ¿Qué pasa? Dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, ya que Jehová lo había herido.
Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Oigan bien. Y habitó leproso en una casa apartada. Eso fue como una enfermería fuera del palacio, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Miren, de aquí podemos sacar, igual que sacamos de las dos lecturas anteriores, de aquí, cuando dice en 2 de Crónicas 26:5, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Uzías persistió en seguir a Dios, guiado, parece, por la buena llevanza de este señor de Zacarías, quien ejerció sobre él una sana influencia, porque él era, desde los 16 años, acabamos de leer hace un rato, era rey. Pero parece que a la muerte de Zacarías, Uzías se corrompió. Eso le dice que seguir a un líder no es suficiente. No es suficiente eso. Puede funcionar por un breve tiempo porque Dios claramente es fiel a sus promesas. Y si tú andas en los caminos del Señor, Él te va a prosperar, te va a bendecir. Pero si no tienes esa relación personal con Dios, a la ausencia del líder, pues sencillamente vienen grandes y estrepitosas caídas. Te vas de bruces. Cuando faltó Zacarías, pues sencillamente el rey Uzías se fue de cabeza. Dice la lectura que hizo todo lo recto en un inicio, pero que luego al final ustedes vieron cómo se envaneció su corazón y sencillamente lo dañó. Él no perseveró en las cosas del Señor, sino él cambió. ¿Y qué le dice a ustedes que es la perseverancia? La perseverancia es el indicativo de una fe verdadera. El que tiene una fe verdadera persevera en el Señor. Persevera hasta el final. Por más méritos que yo, usted o cualquier persona crea poseer, por más confianza que una persona tenga, dice que en su relación con Dios, no es justificación alguna para torcer, para doblar, para romper ninguna de las reglas de Dios a mi favor. Y les voy a decir algo más. Tampoco esa cercanía con el Señor o esa relación con el Señor o mi puesto delante de Dios me va a librar de que Él me discipline en el momento en que yo rompa esa regla. No importa, usted puede ser lo que usted sea. Si usted rompe las reglas de Dios, va a ser disciplinado si es su hijo. La arrogancia es uno de los pecados más detestables delante de Dios, más que otras muchas faltas que hay. Ustedes se acuerdan como en Proverbio dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos, etc. Pero te está hablando de lo que es ser altivo, el arrogante, el orgulloso. La arrogancia es soberbia y consiste sencillamente en concedernos más méritos a nosotros de lo que realmente tenemos. Es estimarnos, pero muy por encima de lo que en realidad nosotros somos. Por lo tanto, es una falta ¿de qué? De humildad. Pero también es una falta de lucidez para la persona, porque casi es una especie de locura. Y esa prepotencia que uno tiene sencillamente es fuente entonces de presunción, de jactancia, de vanagloria. Porque eso de hacer que las personas se sitúen uno por encima del otro, cuando dice que debemos tener de nosotros una opinión que sencillamente el otro es superior a nosotros, así como debemos nosotros pensar, que el otro es más que nosotros. Creo que hoy mismo el pastor Atilo lo dijo en la mañana. Ese es el criterio que debemos tener del otro, que es superior a nosotros. Eso nos ayuda a mantenernos en humildad, como el Señor quiere que seamos. Como el Señor quiere, un corazón humillado. Mientras él estuvo con Dios, Uzías, pues hubo bendiciones, buenas ideas, etcétera, decisiones correctas, organización, triunfo. Libró todas las batallas, las ganaba, edificaba nuevas ciudades, tumbaba muros, etcétera. Pero al alejarse de Dios, Dios le permitió envanecerse hasta el punto de tomar una terrible decisión
que trajo un juicio divino de inmediato sobre él, y fue la enfermedad de la lepra con la cual murió al final. De aquí podemos sacar algunas conclusiones que se parecen a las dos anteriores, a los dos casos anteriores. Primero, Uzías conocía a Jehová como lo conocía Saúl, como lo conocía Caín. Dice claramente que había andado en sus caminos, por lo tanto conocía la ley de Dios. El rey Uzías había hecho lo bueno delante de Jehová por un tiempo, pero su corazón se llenó de tanto orgullo, que él pensó que no necesitaba de un mediador para ofrecerle sacrificio a Dios, que él, por ser quien era, tenía los méritos suficientes para ir al altar y ofrecerle el sacrificio. Se creyó merecedor. El poder y el halago parece que se le subieron a la cabeza y sacrificó sin derecho. Hizo un sacrificio ilegal completamente. Lo mismo que Saúl, violentando más que la ley, el orden establecido por Dios. Porque eso es lo que es la ley también. Sacrificó con prepotencia, sin ningún tipo de humildad y respetando a Dios. ¿Qué hace Dios? Pues Dios rechaza su ofrenda, y la forma de rechazarlo a él y a su ofrenda fue enfermándolo de lepra hasta el día de su muerte. Su actitud de orgullo y arrogancia lo hizo merecedor de un juicio disciplinario por parte de Dios en el mismo momento. Pensemos nosotros que nuestra actitud cuando nosotros estamos delante de Dios siempre debe ser en humildad. Al corazón contrito y humillado no lo desecha Dios jamás. Y esa es nuestra actitud delante de Dios, no puede ser de ninguna otra manera. Y el último caso ya está en el Nuevo Testamento. Vimos a Caín, ¿verdad? Una ofrenda que no agradó a Dios. Vimos a Saúl, tampoco le agradó a Dios, el primer rey. Después vimos el rey Uzías, tampoco le agradó a Dios. Y ahora viene Ananías y Zafira, está en Hechos 4. Y dice, rápidamente leo: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, o sea, tomó una parte, sabiéndolo también su mujer, o sea que fue cómplice en el hecho. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí lo que hay desde un principio es la simulación de que vendí la propiedad y él lo aquí todo. Pero ¿qué pasa? Pedro se da cuenta, supongo en el mismo Espíritu Santo, porque entonces él viene y le pregunta. Y digo, Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, o sea, estaba en tus manos el dinero, lo da o no lo da, haz lo que quieras con él. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. O sea, eso es tuyo. Si querías lo vendías, si no, no. Y si lo vendiste podías retener el dinero, pero no tenías que mentir a Dios. Tanto Ananías como Zafira, que estaban en la iglesia y compartían con los hermanos, eran porque eran miembros de la iglesia. Los dos conocían de Dios.
Su ofrenda material, lo que ellos entregaron, sencillamente no fue acompañada, vamos a decir, de su ofrenda espiritual, porque hubo malicia en esto. Cuando uno da, lo da de corazón, no lo da por obligación. No lo puede dar contaminándolo con mentira. Eso es imposible. Ellos intentaron utilizar su ofrenda como un medio para procurar el reconocimiento de los demás, de que lo admirasen por lo generosos que fueron ellos. Pero ¿qué reconocimiento estaban buscando? El de los hombres. No estaban pensando en Dios. Su ofrenda estaba entonces contaminada, era engañosa, egoísta, falsa. Ellos podrían tal vez haber engañado a los hombres, pero nunca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Sabía lo que había en cada uno. Él escudriña el corazón de cada uno. Entonces, fue una locura lo que hicieron. Por lo que en tanto el juicio sobre su mentira fue de inmediato, no se hizo esperar. Su ofrenda no obtuvo el resultado que ellos esperaban, que era el reconocimiento de los demás. No, sino que el desenlace fue la muerte de ambos. Ahí están los 4 casos. ¿Y qué aplicaciones podemos sacar de cada una de estas ofrendas rechazadas por Dios? De Caín, principalmente. A veces, lo que Dios dice que hagamos no me agrada hacerlo. O a mi carne no le agrada hacerlo. Pero no me tiene que agradar, hermano, ni a ti ni a mí. Sencillamente debemos obedecer. Eso es. Y obedecer a Dios significa no hacer las cosas a mi manera o con las variantes que yo crea que me puedo permitir, sino hacerlo a la manera de Dios, por entero, íntegramente. En Saúl podemos aprender que no debemos pasar por alto las indicaciones que Dios da. No podemos sustituirlas por los intereses que tenemos en el mundo. No podemos pensar que Dios no es tan literal y estricto como Él dice que es. Sí lo es, sí lo es. No podemos pensar que hay mejor manera de nosotros hacer las cosas para Dios. Tampoco. La única manera que hay buena es la que Él dijo y no hay más. A Dios solamente se le puede servir como Él ha ordenado, a su manera y nunca a la nuestra. No podemos ser prácticos con las cosas de Dios, pragmáticos con las cosas de Dios. Sencillamente debemos ser obedientes, fervientes y dedicados, entregados para las cosas de Dios. Eso es lo que Él nos pide. Usías, no olvides cuál es tu verdadera posición, hermano, y sométete a las reglas de Dios. Si eres creyente, sé humilde y sometido por completo a Dios. Si eres hijo, sométete a tus padres. Si eres esposa, sométete a tu marido. Si eres marido, sométete aún mucho más a Dios para que seas ejemplos de todo en tu casa. Ananías y Zafira. No es a la gente a la que hay que agradarle en ningún momento, ni sentir la complacencia de la admiración de las personas hacia nosotros. Por más que quieras aparentar ser bueno, el Señor es quien lee los corazones y las verdaderas intenciones de tu corazón. Cuanto más tú te estás esforzando en parecerte bien para la gente, en complacer a la gente, más lejos estás de Dios. No se puede amar a Dios y al mundo y servir a ambos. No contamines la palabra de Dios mezclándola con humanismo. Casi esa fue la enseñanza del Espíritu Santo para Pedro. O de ser tolerante a lo que Él ha prohibido, la mentira. Debemos ser también intolerantes ante la mentira. Por eso la pena, el ejemplo de ese castigo fue de inmediato. De todos ellos, ninguno era ateo. ¿No se dieron cuenta? Los 4 conocían de Dios. Ninguno era ateo. Todos conocían a Jehová. Pero a todos ellos le faltó temor a Jehová.
todos ellos les faltó temor. Todos valoraron en un momento dado de poco la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la violentaron, la traspasaron, rompieron sus reglas. Todos tenían posiciones privilegiadas o vivían momentos muy especiales en su vida. Y todos sabían sin excusa cómo debían actuar. Perfectamente. Pero aún así decidieron no hacerlo. La enseñanza está clara. No importa qué tanto Dios nos haya bendecido. No importa qué tan cerca de Dios estás. Mientras más Dios te da, más te exige una mayor integridad en tu corazón. Te va a exigir humildad y entrega, obediencia, dedicación y santidad. Y la santidad es algo que no podemos tomar de relajo delante de Dios. Hay que tomarla muy seriamente. El que tú seas salvo, atiende bien, hermano, no te libra de que Dios te corrija y te sancione ejemplarmente. A veces no aceptamos el orden impuesto por Dios y con eso lo único que hacemos es ofender a Dios. Hemos visto 4 casos de ofrendas que no le agradaron a Dios, pero en la carta de los Romanos podemos encontrar la ofrenda que sí agrada a Dios. Esto no puede culminar nada más que viendo, no, esto no agrada a Dios. Y veamos qué es lo que le agrada realmente, ¿verdad, hermano? Dice así Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestros cuerpos no es una parte de ti. ¿Cómo? No es una parte de ti. Cuando el Señor dice que cómo debemos nosotros amar a Dios, dice que debemos amarlo por sobre todas las cosas. Sí, claro. Cuando le preguntan acerca de los mandamientos, que los resume en 2, como que dice, amarás al Señor tu Dios, y ahí empieza el problema. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y en ningún momento nada de eso fue un pedazo de, o una parte de, aunque sea la mayor parte. Dijo todo. Y se puso a dividirlo de tal manera que ese todo es la universalidad de cada uno de nosotros. ¿No se dan cuenta? Es una entrega. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos. Ya el Señor nos ha comprado. Pagó el precio de cada uno de nosotros con su sangre. Nadie se pertenece a sí mismo. Somos de Él. ¿Qué podemos hacer entonces cuando Él nos pide algo sino darnos por entero? Ese es el sacrificio. Que no nos conformemos entonces con las cosas de este mundo, que debemos de transformarnos, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entendamos que la entrega de nuestra ofrenda no es lo que nosotros podamos darle a Dios, somos nosotros, es nuestro tiempo, es nuestra vida, es nuestra familia, son nuestras esperanzas, es nuestra voluntad. Es todo cuanto nosotros somos. Eso es lo que hay que tener. Sencillamente es eso. Dios tiene un orden para todas las cosas, pero el orden más importante es el que define tu posición delante de Dios. Ese es el mejor. Y no podemos estar en una buena posición delante de Dios si nosotros queremos ser cristianos a tiempo, a medio tiempo, una parte, part-time. Algunos solamente somos hermanos cuando nos vemos en la iglesia. Algunos solo entran en contacto con la Biblia y con la oración, bueno, cuando se reúnen una vez por semana en casa de alguien o cuando tienen una extrema necesidad, entonces recurren a la oración. Y si nos ponemos a pensar que todos estamos convidados, ordenados, mandados a nosotros llevar el Evangelio de Cristo por doquier.
Si hacemos un listado de toda la gente que le hemos predicado en esta semana, o la semana pasada, o la otra anterior, vamos a ver que le estamos predicando a muy pocos y quizás a nadie el mensaje del Evangelio. Y por otro lado, si nos ponemos a analizar, si estamos dando el testimonio de que somos hijos de Dios, cristianos, bueno, en esas condiciones entonces hay que analizar si estamos fuera del orden establecido por Dios para nosotros, sus hijos. Porque si es así, entonces, ¿con qué fuerza, de qué manera nosotros podemos acercarnos a Dios a ofrendarle estas cosas, si no son cosas buenas? ¿Y cómo esperamos que el Señor nos responda en nuestras vidas? Caín ofreció mal sacrificio, sacrificó según su criterio. Saúl fue lógico, práctico, sin tomar en cuenta el obedecer a Dios. Uzías ofreció un mal sacrificio luego que su corazón se llenara de orgullo por sí mismo. Y Ananías y Zafira, pensando en quedar bien con la comunidad, subestimaron a Dios y actuaron con malicia, dejando a un lado la santidad de las cosas de Dios. Malas ofrendas. ¿Y tú, hermano? ¿Cómo es tu ofrenda a Dios? ¿Acaso es parecida a la de ellos? ¿Ofrecemos según nuestro criterio? ¿Ofrecemos siendo prácticos y pragmáticos? ¿O tan solo nuestra ofrenda es un acto religioso de cumplimiento? ¿O estamos aparentando lo que no somos? Nuestra ofrenda va a expresar siempre acerca de nuestra relación con Dios. Es más una manifestación que indica cómo anda nuestro corazón y cómo está nuestra posición delante de Él. Nuestra ofrenda, como les dije ahorita, es todo nuestro ser, a aquel que se dio por nosotros y al que debemos amarle por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Estas no son simples palabras, sino la manera expresada por Jesús mismo de cómo debemos hacer nuestra entrega a Dios, nosotros mismos por entero. Que el Señor nos ayude a hacer esa ofrenda que es la que le agrada a Él. Amén. Oremos. Ayúdanos, oh Dios, a acercarnos a ti con la pureza, la humildad y la integridad que tu santidad nos exige, Señor. Que nos demos a ti como solo tú lo mereces, Padre. Danos la fortaleza, danos la sabiduría, Señor, la entereza para hacerlo así. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.